y lo malo lo echan fuera. El versículo 49, donde nos vamos a enfocar, dice la palabra de Dios. Todos conmigo díganme de esta manera: así será el fin del siglo. Diga otra vez: así será el fin del siglo. ¿Qué va a pasar? Saldrán los ángeles y apartarán, ¿quiénes? Otra vez: saldrán los ángeles y apartarán los malos de los justos. Y escuche el versículo 50, porque el versículo 50 son palabras de Jesús, y el versículo 50 es la realidad que hoy todos nosotros tenemos que entender. Y dice el versículo 50: y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Diga conmigo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero decirles, mis queridos jóvenes, que no estamos en esta hora solamente entreteniéndolos o haciéndoles parecer un show. Esto es de vital importancia, hablar acerca del infierno. Diga conmigo: infierno. Es de vital importancia porque, déjenme decirle, una estadística que me asustó cuando yo la estuve investigando. Y esta estadística dice que más de 150,000 personas mueren cada día en todo el mundo. 150,000 personas. Eso es un 4.5 millones cada mes mueren de alguna o de otra manera. Es una cifra que supera la población de Los Ángeles. Y imagínense, simplemente si nosotros pudiéramos entender este número, imagínense cuántos han muerto en toda la historia del ser humano. Por desgracia, muchas de estas personas han muerto sin conocer a Cristo. Muchas de estas personas simplemente escucharon de Cristo. Y hoy es importante que entendamos que el destino que nos espera después de la muerte es de vital importancia. Depende de lo que hoy tú contestes y de lo que hoy le contestes a Dios, porque no estás conmigo hablando, sino depende de lo que hoy tú decidas con Dios, va a determinar tu vida eterna o tu muerte eterna. Pero déjame decirte que el infierno existe. Pastor, ¿por qué vas a hablar de esto? ¿Lo vas a espantar a los jóvenes? Es una realidad que hoy, desgraciadamente y lamentablemente, en las iglesias ya no se está predicando el infierno, porque hoy simplemente pensamos que podemos vivir mucho tiempo. Y hoy jóvenes como ustedes que están acá, como nosotros, pensamos que podemos vivir por muchos años haciendo lo que se nos da la gana, viviendo un evangelio tal vez de cada semana, pero un evangelio sin sangre, un evangelio sin compromiso, un evangelio que ya no está dispuesto a dar la vida por Cristo Jesús. Pero déjame decirte que hoy, lamentablemente, muchos que rechazan a Dios y su camino de salvación no encuentran un reposo después de que mueren. La Biblia establece que el hombre viva una sola vez y después hay un juicio. Lo creas o no lo creas, te rías o no te rías, hay un juicio. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad delante de un Dios que nos creó, que nos hizo, que no fuimos una obra de accidente o un proceso de accidente o de evolución. Somos la obra perfecta del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual está con nosotros en esta hora. Y ese Dios santo, y ese Dios que nos ha dado la vida, que nos conoció, dice Isaías, desde nuestras entrañas, fue entretejiendo todos nuestros órganos. Ese Dios nos trajo aquí con un propósito. Ese Dios nos trajo aquí a la tierra con un propósito, para que le conociéramos, para que le buscáramos y le honráramos. Y hoy Él también nos trajo aquí para demandarnos santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
La única fuente de información que tenemos acerca del infierno se llama la Biblia. Y la Biblia es la que nos muestra y la que nos revela qué va a pasar más allá de la muerte. Hoy este es un tema tal vez ridículo para muchas gentes, pensando que solamente en el momento en que mueran se acaba todo. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que simplemente acabando de respirar se acabó todo. Así que vivamos la dulce vida y gocémonos, porque cuando muera se acaba todo. Eso es mentira. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Dios está más interesado en que tú entiendas lo peligroso, lo extraordinario que es lo que Dios hoy te puede persuadir diciendo: cuida tu vida, cuidemos cómo estamos viviendo, cuidemos cómo estamos viviendo delante de Dios. Déjeme decirle que Jesús fue el más grande predicador que habló acerca del infierno. Y déjeme decirle otra noticia: Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. Y fue tan importante para Jesús el tema del infierno, que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esto no es un cuento. Esto no es simplemente una historia de terror, no. Es una realidad que tarde o temprano usted y yo, joven, vamos a llegar a experimentar. Tarde o temprano, tenga los años que tengas, tal vez hoy pueda ser, tal vez mañana, tal vez no sé cuándo, pero tarde o temprano usted y yo tenemos que pasar delante de Dios. Dios habló acerca del infierno infinitas veces. Y hay unos pasajes que Dios nos muestra en la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 5, si usted va conmigo, Mateo capítulo 5, en el versículo 22, ahí Dios nos narra y lo importante, y Dios nos dice lo importante de estar listos. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escuche los niveles que tiene Dios, los parámetros que tiene Dios para que tú le conozcas. No se trata solamente de venir a la iglesia o de ser religioso. Se trata de conocer a un Dios vivo y de tenerlo en el corazón. Y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? ¿A dónde? Dígalo fuerte: al infierno de fuego. Y eso yo no lo escribí, y en la Biblia está simplemente porque le añadieron eso para asustarnos. No, hermanos. Es una realidad, mi querido joven. En Mateo capítulo 10, y va más adelante, en el versículo número 28, Jesús nos advierte y Jesús nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir ¿qué? El alma y el cuerpo. ¿En dónde? Digo otra vez: ¿en dónde? Y en Mateo capítulo 13, si va más adelante, dice la palabra de Dios en el versículo 40. Escuche, estas son palabras de Jesús. Palabras de Jesús diciéndonos hoy, en este día, en este siglo, en esta generación. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será, diga conmigo, así será el fin de este siglo. ¿Qué va a pasar? Bueno, versículo 41 nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y dónde los va a echar? Al horno
de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Están aquí? Mateo 25:41 también dice la palabra de Dios. Escuchen las palabras de Jesús, porque Jesús nos habla con la verdad. Jesús no quiere reunir un montón de religiosos que al final simplemente le seguían por religión. Hoy Jesús quiere que tú conozcas la realidad y que tú decidas después dónde vas a pasar la próxima eternidad. En Mateo capítulo 25 versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¡Ay! ¡Qué fuerte está eso! Sí, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, pero también Dios exige santidad de sus hijos, y todo aquel que quiera seguir en pos de Cristo Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, porque el reino de los cielos no es para todos. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, se hace violencia y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Qué bueno que estás aquí, joven. Qué bueno que adoras a Dios. Qué bueno que hoy te decidiste seguir a Cristo sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice que a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? El fuego eterno, el infierno fue preparado para el diablo y ¿quién más? Pero escúchame, la Biblia dice que cuando tú no haces las cosas de Dios, cuando tú no le obedeces a Dios, cuando tú quieres vivir tu vida como a ti te parece, dice la palabra de Dios, que entonces les dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Amén. Que solamente hay dos padres. Uno se llama Dios, el que está con nosotros, y otro se llama el diablo. ¿De qué hijo eres tú? ¿Quién es tu padre? Porque Dios no diseñó el infierno para sus hijos, pero todo aquel que no le cree, todo aquel que se burla de él, la Biblia dice entonces es hijo del diablo y serás echado juntamente con Satanás y sus ángeles. En el versículo número 46, escuche lo que dice, y estas son palabras de Jesús que dice: e irán estos al castigo que, Diego amigo, castigo eterno. Porque muchos dicen: bueno, voy a estar allá en el infierno bien gozoso con mi Coca-Cola bien fría, y decía mi abuelita: al fin no voy a estar sola. Ay, o sea, será lo que Dios quiera. Pues Dios quiere que no vayas a ese lugar, porque es un castigo eterno. Y la palabra castigo significa que no va a haber muerte, va a ser eterno el castigo. Y los justos, dice la palabra de Dios, a la vida eterna. La realidad de esta vida es que Jesús enseñó, como les decía, más del infierno que del cielo. Y hoy este tema es de vital importancia para Jesús, que Dios hoy envió a su Hijo unigénito para salvarnos en esta hora. Jesús enseñó que existe un castigo, mi querido joven, que existe un castigo, lo creamos o no lo creamos, que la realidad es que un día todos los que estamos acá vamos a presentarnos delante de Dios. Y que es cierto, pastor, hábleme de un Dios bueno, ¿por qué no me habla de un Dios de misericordia? Es cierto, vea lo que dice Romanos capítulo 11, porque en Romanos capítulo 11 muchos no conocen este texto. Y es cierto, en las iglesias hoy se habla de prosperidad, se habla de hoy es un Dios de amor. ¿Cuántos quieren ser campeones en el Señor? Y todos somos campeones. Pero vea lo que dice Romanos 11:22. Pablo les dice a los romanos y les dice: miren pues, diga conmigo, miren pues, la bondad. Y otra vez, miren pues la bondad. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de amor? A ver, díganme todos, jóvenes, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de amor? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de bondad? Misericordioso y clemente es Jehová, ¿verdad? Dios está con nosotros porque nos ama. ¿Cuántos lo saben?
Pero también hay otro lado de parte de Dios, la severidad de ¿quién? De Dios. Es bueno que te hable de la bondad de Dios. Es bueno que te hable de la misericordia de Dios. Es bueno que hoy les predique un mensaje de la gracia de Dios. Está bien, pero dice la palabra de Dios, también tenemos que aprender la severidad de un Dios santo. Amén. Que Dios es un Dios severo. Que Dios no es un Dios que se van a burlar de Él. Que es un Dios que demanda santidad en nosotros, que demanda fidelidad, y que si tú te exiges o tú te llamas o tú te dices hijo de Dios, tú tienes que responder a esta severidad de Dios. Dios es un Dios severo. No me lo habían dicho, siempre pensaba que Dios sí te ama, pero tú crees que fue un chiste el que Jesús viniera a una cruz y que Él abriera los brazos para morir por ti. ¿Tú crees que fue un chiste, simplemente una historia preciosa de la cruz? Él permitió que lo latigasen, Él permitió que lo moliesen, dice Isaías. Molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue por nosotros. Por su llaga en la cruz del Calvario somos todos curados. ¿De qué soy curado? Si yo no estoy enfermo, pues curado de una enfermedad llamada pecado. Pecado. La llaga de Jesús en la cruz del Calvario nos limpió, la sangre de Cristo nos limpió, y ahora la bondad de Dios es que tenemos oportunidad de ser limpios delante de Cristo Jesús. Isaías lo dice: si alguno de vosotros venir, pues, dice Jehová, y entremos a cuentas delante de Él. Si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Pero tu decisión es tuya en esta hora. Amén, aleluya. Dice Pablo: miren pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, escuche, la severidad de un Dios ciertamente para los que no le creyeron, pero la bondad para contigo, permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, si no me quieres creer, si te burlas de Dios, si quieres hacer tu voluntad en tu vida, Dios dice: de otra manera tú también serás cortado. Y hayas tenido 20 años en el cristianismo, y como muchos dicen a veces: yo nací en el cristianismo, pastor. Pues eso no te da garantía de que no vayas a ser cortado. La garantía es que hoy Jesucristo esté en nuestro corazón, y que hoy podamos demostrar que somos hijos de Dios, dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, hermanos. En segunda de Pedro, vea realmente, porque el infierno es un juicio de Dios. El infierno es un lugar real de castigo eterno. Es un lugar en que Dios no lo preparó para ti como ser humano, pero lo preparó para el diablo y sus ángeles y sus hijos. La palabra ángeles significa sus hijos del diablo. Y en segunda de Pedro nos muestra cómo desde el principio, incluso antes de que el ser humano fuese creado, la Biblia nos habla en segunda de Pedro capítulo 2, si usted me ayuda a buscar, segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo número 4, dice: porque si Dios, diga conmigo, porque si Dios no perdonó a quienes, a los ángeles que pecaron. ¿Quiénes son estos ángeles? Bueno, Ezequiel nos lo muestra, todo un pasaje que Satanás, la luz bella, acuérdense, luz bella, se rebeló contra Dios. Se rebeló y no quiso estar delante de Dios. Pero juntamente con él se rebelaron la tercera parte de todos los ángeles que había en el cielo. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo se pudieron rebelar tanto Satanás como estos ángeles si estaban junto con Dios?
si estaban en intimidad con Dios. La enseñanza que Dios quiere que entendamos, que el que vengas tú a la iglesia no te da garantía de que vayas al cielo. De que toques tú en tu grupo no te da garantía de que ya tengas a Jesús en tu corazón. También te puede revelar. ¿Y cuántos estamos en la iglesia todos de rebeldes? No le obedecemos al pastor, queremos hacer nuestra voluntad. Estoy haciendo lo que quiero aquí, pero alabo bien rico a Dios y todo. Hay espíritu de rebeldía en tu corazón. Y eso no es nada nuevo. Los ángeles, dice la palabra de Dios, que pecaron, se rebelaron, quisieron hacer su voluntad. Porque aquí hay otro principio que nos muestra la palabra de Dios, que Dios nos da libre albedrío a todos. A toda su creación Dios le ha dado libre albedrío. ¿Qué es eso, pastor? El libre albedrío es la libre voluntad de decisión. Los ángeles decidieron no amar a Dios. Déjame decirte, mi querido joven, Dios nunca te va a forzar a que tú vengas acá. Dios nunca te va a forzar a que, ay, cree en mí, ámame, porque sin ti me muero. ¡No! Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada. Qué bueno que viniste a este culto. Qué bueno que decidiste venir, porque todos de nosotros tuvimos que tomar una decisión hace rato. Voy o no voy, decía Juanito. Ay, es que hace mucho calor. No. Tuvimos que tomar una decisión. Pero qué bueno que viniste a escuchar la palabra de vida eterna, porque tu espíritu se está conmoviendo en esta hora, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. Los ángeles decidieron su propia morada, dice también el libro de Judas, y pecaron. Pero Dios, escuche, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno. ¿A quién? A estos ángeles que se rebelaron, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿para cuándo? Para el juicio. Hoy nosotros tenemos la absoluta libertad de albedrío. Hoy tú decides a dónde vas a pasar la próxima eternidad. Hoy tú decides cómo vas a vivir tu vida. Hoy tú decides si vas a fornicar o no. Hoy tú decides si vas a ver pornografía o no. Hoy tú decides si en tu teléfono escondes cosas o no. Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Y Dios conoce lo que hacemos como jóvenes. Es increíble que el joven no haya entendido que Dios conoce nuestros pensamientos. Y la Biblia dice que la palabra no está todavía en la lengua cuando Dios ya la sabe. Por eso la importancia de permanecer con un Dios santo, honesto, íntegro, transparente, porque solamente así veremos el reino de los cielos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, un segundo juicio que usted conoce muy bien, en 2 de Pedro 2, ahí donde está, en el versículo número 5. Y dice, añade Pedro y nos enseña y nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, diga conmigo mundo antiguo, al mundo antiguo, en los días de Noé, porque dice el versículo 5, sino que guardó a Noé, pregonero, diga conmigo pregonero de justicia. La palabra pregonero en el original hebreo significa predicador. ¿Qué significa esto, pastor? Que déjeme decirle que desde que Dios le dijo a Noé, Noé, prepárame un arca. La Biblia nos enseña que desde que Dios le dijo hasta que empezó el diluvio, pasaron 120 años. ¿120 años de qué, pastor? De pregonar, de predicar, de exhortar, de decirles: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, viene un diluvio. Todos le tacharon de locos. De loco ahí a Noé. Noé, ya te calentó mucho el calor, así que ya te volviste chiflado, Noé. ¿Qué pasa? Había dos razones ilógicas para
la generación del tiempo de Noé? Primera razón, un arca. ¿Por qué Dios te dijo algo tan irracional? Hazme un arca, un barco grandotote. ¿Por qué? En primer lugar, no hay agua. No había agua. El mar más cerca estaba a 80 kilómetros. Vean lo que la gente veía. Solamente veía, no, Dios está mal. ¿Cómo crees, Noé? Te pide construir un arca cuando no hay agua. Lo segundo irracional en la orden de Dios es que Dios le dijo: prepara un arca porque vendrá un diluvio. Un diluvio si nunca había llovido en la tierra. La gente está, ni conocemos cómo llueve. ¿Cómo crees, Noé? Y Noé obedeció, pregonero de justicia. Y dice el versículo 5: con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo. ¿De quién? De los impíos. Le gritaban: loco, fanático, tu religión, mira tu Dios cómo te manda a hacer esto, estás mal, Noé. Y hoy se repite en esta generación lo mismo. La Biblia nos muestra que Jesús expresó que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vean lo que dice en Mateo 24, versículo número 38. Porque eso es lo mismo que está pasando en esta hora. Lo mismo que está pasando en nuestra sociedad. Y está tan actual que hoy podemos nosotros ver con toda claridad que Jesús viene, que Jesús está a punto de desatar otro juicio, un juicio que será para toda la eternidad y que es el infierno. Mateo 24 versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio ¿cómo estaba la gente? Diga conmigo, ¿cómo estaba la gente? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró a quién. Ahora escúchame, joven, ¿cómo estaba la gente? Dice la Biblia, estaba comiendo. Dígame usted, ¿comer es malo? Entonces, ¿por qué Dios fue tan radical? Destruyó a una generación, miles de millones de gentes, simplemente porque ahí dice comiendo y bebiendo. ¿Comer y beber es malo? No. Entonces, pastor, explíqueme, no entiendo. Cuando la palabra de Dios y cuando Jesús exclama que los días de Noé serán, que los días que el Señor Jesús venga serán como los días de Noé, que la gente antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo. La palabra comer y la palabra bebiendo significa que solamente estaban en su vida, comiendo, haciendo fiestas, nos habla de actividades, haciendo reuniones, haciendo su vida aparte y jamás acordándose de un Dios santo. Cuando dice que estaban casándose y dándose en casamiento, esa palabra nos enseña que la gente se estaba casando y si no le gustaba una, se divorciaba y volvía a casarse. Se divorciaba y volvía a casarse. Esa es la expresión, casándose y dándose en casamiento. O sea que había divorcios por todos lados. Lo mismo que hoy. Lo mismo que hoy la gente solamente se dedica a comer y a beber. Que yo esté yo bien, que mi vida esté bien, que mi economía esté bien. Si tengo tiempo voy a la iglesia, ¿verdad? Si tengo tiempo y mi patrón me da permiso, entonces voy a la reunión. ¿Por qué? Porque le voy a ser más fiel a mi patrón que a Dios. Con mi patrón sí le puedo, no sé, ser fiel, ¿verdad? Pero con Dios que se quede plantado allá en la iglesia, al fin que me perdona. Mañana voy a la iglesia, 2 Padres Nuestros y ya está, ¿verdad? Como los católicos. Mi culpa. Ahí está el joven. No, pues es que si tengo tiempo, sí. Está comiendo y bebiendo solamente para Él. ¿Y quién se acuerda de Dios? ¿Quién se acuerda que hay un juicio que ha de venir? Fíjese, el versículo número 39, Dios establece ahí. ¿Sabe por qué toda esa generación y por qué Dios fue tan radical de enviar a un diluvio y que miles de millones de personas
se muriesen en ese, ahogadas en ese diluvio. Dios, ¿por qué fue tan drástico? La Biblia nos muestra en el versículo 39 y nos da la respuesta, el santo libro de Dios. Dice la palabra de Dios, y no, digan fuerte conmigo, y no, más fuerte, y no entendieron. Por más que Noé les predicaba 120 años y estaba Noé clavando ahí un clavito en la madera y les predicaba, vengan, vengan, acérquense, acérquense, y ellos se burlaban. No entendieron que Dios es un Dios justo, santo y que no tolera el pecado. Pero hoy estamos en la misma situación. No entienden los jóvenes. No entiendes que estar manoseando a tu novia se llama fornicación. ¿Por qué entonces vienes a la iglesia? ¿A quién quieres burlar? ¿Estás viendo pornografía en tu casa? ¿Estás siendo rebelde con tu mamá, con tu papá? Ay, santo, santo, ya vengo a la iglesia y pretendemos tener un Dios. ¿Podemos burlarnos de Él? Entiende, entendamos hoy. El reino de los cielos no es para todo el mundo. El reino de los cielos es para aquellos valientes que se atreven a ser diferentes. Jóvenes que se atreven a respetar a sus novias. Jóvenes, hombres, mujeres que se atreven a ser diferentes en un mundo lleno de maldad. En un mundo que solamente piensa en el baile, en la diversión. Hoy ya mucho, ya no quiero ser cristiano porque ya me aburren mucho. Pues déjame decirte, mejor apúrate en la iglesia que te estés feliz en el infierno. No entendieron la gente. No entendieron, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Sabe cuándo entendieron esa gente? Hasta que vinieron, vieron ahí las gotitas, ¡pum! Y caía una gota y otra gota y otra gota y otra gota, y dijeron, ay, nanita, vamos con Noé. Y le empezaron a tocar, pero Noé ya no pudo abrir porque él no cerró la puerta de las arcas, la cerró Dios. Noé les gritaba, yo no puedo abrirlas. Tuvo una oportunidad y no la pudieron aprovechar. Hoy también, joven, tenemos esta oportunidad. Gracias a Dios que estamos vivos. Dile, gracias a Dios que estoy vivo y que hoy puedo recibir a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Aleluya. Y en 2 de Pedro, en el versículo 6, dice, fíjense, otro juicio. ¿Cómo es que ahí estamos viendo la severidad de Dios? Dios es tan severo. Dios es un Dios severo, pero no lo malentiendas, joven. Dios es un Dios severo porque dice la Biblia, te anhela. Pero no anhela, dice la palabra de Dios, ninguna mancha, ninguna arruga entrará al reino de los cielos. Anhela un pueblo santo, anhela una esposa santa, un joven santo. Y dice el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de ¿quién? Usted conoce a Sodoma y Gomorra, usted conoce la historia en el libro de Génesis. Las destruyó. Y vea las palabras que utiliza Pedro, reduciéndolas a ¿qué? Ceniza. No quedó nada. Dios no tolera el pecado. Dios es severo con el pecado. Dios le dijo a Saúl cuando le mandó a destruir a los amalecitas, destruye todo, Saúl. Pero Saúl se creyó el mejor, el más bueno de Dios. Dijo, no voy a destruir ni a las vacas porque nos pueden dar unos buenos bisteces, ni a los animalitos, ni a las ovejas. Destruye todo, esa es la orden. Dios nos enseña en tu vida cristiana, no permitas algo que no esté delante de Dios. Destrúyelo. Destruye el pecado que hay en ti. Pero nada más tantito, ¿qué tanto es, pastor? Si voy tantito acá con mis amigas, un poquito de droga, ¿verdad? Uy, qué rico, no sabe, pastor. No, destruye todo. Que tarde o temprano te van a destruir a ti. El pecado es tan peligroso.
De hecho, déjenme decirle, muchos de nosotros pensamos, Satanás, nuestro enemigo. Déjame decirle, nuestro peor enemigo no se llama Satanás, él está bajo nuestros pies, en el nombre de Cristo Jesús. Pero tu peor enemigo se llama pecado. El pecado que está aquí, el pecado que sabes que no eres sincera, no eres sincero, que le pretendes engañar a Dios. Por eso David decía, examíname, Señor, examíname. Porque puedo pretender cantar bonito, puedo pretender alabar, puedo pretender traer mi Biblia, pero aquí está el problema. ¿Cuántos amamos a Dios? Y Dios no tolera el pecado. Dice que estas dos ciudades tremendas, llenas de pecado, las redujo a cenizas, poniéndolas. Diga conmigo esa palabra, poniéndolas como ¿qué? Ejemplo. Ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Quieres vivir en pecado? Dice Dios, haz lo que quieras. Dice la palabra de Dios, el que sea inmundo, ensúciese más todavía. Pero el que quiera ser santo, purifíquese, santifíquese más. Es una decisión. La palabra de Dios dice que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre, ¿verdad? Sodoma y Gomorra la habían depravado, ya no eran hombres ahí, ya hombres querían meterse, o más bien tenían esa práctica de homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y hoy hablamos de homosexualismo y es un chiste, porque ya antes se escondían tantito, ahora con sombrero y bigote se andan besando ahí y lo vemos normal. Y los jóvenes tan normal, y las muchachitas ahí agarrándose de la mano, y ya le empiezas a gustar. Eso se llama pecado. Y Dios no lo va a tolerar. Dice que llegó tan el pecado, tan a la presencia de Dios, que Dios tuvo que destruir esas dos ciudades por perversión. Dios castiga la fornicación. Dios castiga la inmoralidad. Los imperios que se han levantado en la tierra han sido destruidos no con armas, escuchen, han sido destruidos por su inmoralidad. En el tiempo que nació Jesús había un imperio tan grande, se llama el Imperio Romano. Y Roma no fue destruida porque alguien lo conquistó, no. Roma fue destruido, ese imperio tan grande. El imperio romano fue destruido porque la inmoralidad fue tanta. Un César, le llamaban Dios, que ese César tuvo relaciones con su caballo Calígula, y a su caballo le ponían nombre de Dios y lo hacían hacer reverencia cuando pasaba César y su gran caballo. Inmoralidad total. Déjame decirle, hermano, no se asuste, joven. Hoy en Estados Unidos es un imperio también que no va a ser destruido por armas, está siendo destruido por su inmoralidad. Así es. Lo más triste es que esta inmoralidad entró a la iglesia, al pueblo de Dios. Fornicación, lascivia, pornografía, y es en la casa de Dios. Y esos jóvenes, y Dios dice, ¿sabes una cosa? Yo no voy a tolerar el pecado. Así le hagas como le hagas, te encubras como la cizaña, pero un día Dios va a separar la cizaña del trigo, y la cizaña va a ser echada al fuego y el trigo va a ser levantado para Cristo Jesús. Aleluya. No es posible que
jóvenes cristianos estén teniendo relaciones con sus novias y piensen que no pasa nada, pastor. No pasa nada. Aleluya. Hoy Dios requiere santidad, porque Dios es amor, pero también Dios tiene que castigar el pecado. Dios es un Dios justo, diga conmigo, Dios es un Dios justo. Y en Romanos capítulo 2, escuche lo que dice la palabra de Dios. Léala con todo su corazón, márquela ahí con un crayón o póngale un chicle si quiere, pero vuélvanla a leer. Romanos capítulo 2, la Biblia nos muestra, y vea joven lo que Dios te muestra en esta hora. En el capítulo 2, versículo número 6, la Biblia nos muestra y nos dice: el cual, diga conmigo, el cual, es decir, Dios, pagará, diga conmigo, pagará a cada uno conforme a qué. ¿Qué hiciste esa noche? ¿Qué hiciste ayer? Aleluya. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien,